Yo quiero compartir contigo una palabra que el Espíritu Santo viene ministrándome por días y quiero compartirla contigo para que tú puedas meditar y reflexionar en ella. Y es que hay lugares donde Dios nos ubica por un propósito divino. Hay lugares donde Dios nos ubica, donde se nos van a presentar oportunidades únicas, bendiciones únicas, puertas que se abren, que son únicas y específicamente relacionadas a ese lugar donde Dios te ubica. Y muchas veces no tenemos el conocimiento y no estamos viendo las cosas de la manera en que Dios las ve. Y es que los lugares, la tierra para Dios sí importa. El lugar donde Dios te ubica sí tiene mucha relevancia para Él y es de mucha importancia. Y muchas veces cuando tú y yo comenzamos a orar y no estamos recibiendo una respuesta, viene un desenfoque y de momento comienzan a venir pensamientos como es que Dios le está restando importancia a lo que yo le doy importancia, como si Dios no estuviera escuchando mi clamor. Y hoy yo quiero hablarte a ti que quizás llevas un tiempo orando y porque te sientes que no perteneces a un lugar en específico, y estoy hablando de una iglesia. Y yo quiero decirte que cuando nosotros caminamos en integridad y en obediencia, nada en nuestra vida va a suceder casualmente. Hay causalidades en Cristo, hay cosas que Dios permite porque hay un propósito divino y tú y yo nos tenemos que enfocar más bien en ese propósito. Y si tú no lo conoces, hoy esta palabra es para que tú comiences a orar y a pedir al Señor esa dirección para que tú puedas cumplir el propósito. Porque una cosa yo tengo muy claro y es que si Dios no te ha dado una respuesta es porque ese lugar en donde tú te encuentras hay un propósito, hay una temporada, hay un tiempo determinado, hay una bendición, hay una puerta, hay una oportunidad específica relacionada a ese lugar. Hay algo que tú tienes que entregar, pero también hay algo que tú tienes que recibir. Hay algo que tú tienes que darle a las personas que te están rodeando en este momento, pero también esas personas tienen algo que entregarte a ti. Yo no sé si me estoy dando a entender, pero cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, podemos ver que Dios sí le da mucha importancia a la tierra donde Él nos ubica. Y eso lo podemos ver con un Abraham. Como dice la palabra que Dios lo sacó de su tierra y de su parentela y Dios lo llevó a una nueva tierra y allí pactó con él y allí Dios lo bendijo y allí Dios bendijo las generaciones de Abraham. Eso también lo podemos ver con un Esther, como de la noche a la mañana esta mujer le cambia la vida y de momento hay un Mardoqueo que le dice: oye, el pueblo judío está teniendo amenaza de muerte y solo tú tienes el poder de presentarte delante del rey y salvar al pueblo judío de la mano de los enemigos. Y de momento cuando leemos la historia podemos quizás pensar que ese era el propósito, porque cuando tú y yo leemos la palabra podemos ver que Dios siempre tiene un plan y Él no trabaja de imprevisto. Dios tiene todo calculado, Él siempre tiene un plan muy bien estructurado y está de ti y de mí que nosotros confiemos en que los planes de Dios son perfectos. Así que si tú estás pidiéndole al Señor que te dé una palabra, que te confirme dónde Él te quiere y quizás Dios no te ha hablado todavía, yo quiero decirte: ten paz. Comienza a enfocarte en el propósito, comienza a enfocarte en la temporada, porque el desenfoque trae pérdida de tiempo. Y la pérdida de tiempo es ganancia para el enemigo. Y espiritualmente hablando, tú y yo no estamos para perder el tiempo. La tierra importa para Dios. Donde Dios te ubicó hay un propósito divino. Y quizás tú no eres esta persona que estás orando, quizás estás en ese lugar y no tienes ningún tipo de pensamiento donde: ay, aquí yo no pertenezco, yo siento que no estoy de aquí, yo siento que no. Quizás estás relax, pero también ese relajamiento que tú tienes está evitando que tú cumplas el propósito con el cual Dios te envió a ese lugar. Así que esta palabra también es para ti. Porque hay temporadas, y te lo vuelvo a repetir, hay tiempos, hay un lugar, hay una bendición, hay una puerta abierta que solamente se va a relacionar con ese lugar donde Dios te ubicó. También podemos ver cómo Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, los llevó a un desierto y luego les entregó la tierra que fluye la leche y la miel, la tierra prometida. El lugar importa. El lugar importa.
Y hoy esta palabra es para ti, para que tú tengas paz y confíes plenamente en que los planes de Dios son perfectos. Claro, esto es muy distinto a que tú te estés sintiendo en ese lugar que te estás muriendo espiritualmente, a que tú estés sintiendo que en ese lugar ministerialmente te estás muriendo. Es muy distinto. Porque Dios también nos dio sabiduría para tomar decisiones, pero tenemos que ser muy cautelosos y cuidadosos por la palabra que el Espíritu te está compartiendo en esta hora, porque la tierra sí importa. Y te está hablando una persona que en un momento dado Dios la sacó a ella y a su familia de su tierra y de su parentela. Y es muy impresionante porque un día mientras yo caminaba, el Espíritu Santo me dijo: yo los traje donde fluye la leche y la miel. Y yo te puedo testificar que literalmente mi familia y yo hemos estado viviendo un tiempo donde hemos visto bendiciones, puertas abrirse, oportunidades presentarse, promesas cumplirse, simplemente porque Dios nos entró a la tierra prometida donde fluye la leche y la miel. Yo no sé si esta palabra sea para ti hoy, pero si tú estás en cualquiera de esas dos posiciones que yo te acabo de mencionar, yo quiero que hoy tú comiences a accionar por esta palabra, porque el lugar sí importa para Dios. El lugar sí tiene relevancia para Dios. Comienza a dar frutos. Comienza a florecer ahí donde Dios te plantó y ten paz, que en el momento indicado Dios te va a hablar, cuando Él lo crea correcto y si es necesario. Mientras tanto, enfócate en lo que tienes que hacer y no le des ventajas al enemigo. Si esta palabra ha sido de bendición en tu vida, compártela con alguien más. Quien te habla es Jennifer Gracia y este podcast se llama Firmes en la Fe.